Buenas tardes, les saludamos con mucho gusto desde este espacio de Foro Crítico. La conversación inicialmente estaba planificada para que también nos acompañara el periodista Fred Álvarez, sin embargo, por cuestiones de logística y tiempo no pudo estar con nosotros. Les pedimos una disculpa, pero pues obviamente tenemos un invitado que es una de las voces más autorizadas en el periodismo mexicano y me atrevo a decir que a nivel internacional. Me refiero al maestro José Reveles, quien es un especialista en temas de seguridad nacional y este análisis de lo que es la delincuencia organizada. En Foro Crítico nos congratulamos por su presencia nuevamente. Maestro, muchas gracias. Vamos a abordar el tema que es coyuntural del momento en términos periodísticamente hablando y además es parte de lo que tuvo revuelo el día de ayer en materia de noticias en nuestro país y obviamente me atrevo a decir que en otras latitudes. El maestro José Reveles tiene Premio Nacional de Periodismo, también otros reconocimientos. Es autor de diversas obras sobre estos menesteres. Y maestro, nuevamente gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido a Foro Crítico. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy con el gusto de siempre. Sí, pues el día de ayer fue abatido el Mencho y hace un momento que hacía la presentación respecto a tu brillante trayectoria. ¿Serías tan amable de darnos una primera lectura sobre este asunto? Bien, pues a mí me parece que faltaba eso para coronar un esfuerzo del gobierno después de haber entregado a Joaquín Guzmán López, Loera, perdón, Joaquín Guzmán Loera en extradición al Chapo Guzmán, y después de que fue entregado contra su voluntad el Mayo Zambada por un hijo del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, y está ahí desde hace pues casi 2 años. Entonces no quedaba un líder de la estatura del Chapo y el Mayo, como ahora es el Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, que el gobierno logró dar con él, logró dar con él y encontrarlo en un operativo quirúrgico en el cual pues lo abatió, lo hirió de muerte, lo subió a una aeronave, a un helicóptero, y lo iba a trasladar a un hospital cuando se murió en el camino, al igual que otros dos que llevaba también heridos. Entonces estamos hablando de que pues ya no hay un capo de esa estatura presente en ningún lugar del país. Más bien, hay gente que pues trata de ocupar un lugar relevante, como es el caso de los Chapitos o el caso de los hijos del Mayo Zambada, pero no llegan a ser de esa estatura. Cártel Jalisco Nueva Generación, en poco más de 10 años, logró empoderarse de una manera realmente asombrosa, porque no solo está en casi 30 de las 32 entidades del país presente. Está en el sur de Estados Unidos, pero particularmente dedicó sus afanes a irse hasta Europa, a África, a Asia y hasta Oceanía, porque está en los 5 continentes. Y yo suelo comentar cómo eso le ha permitido que con el paso de los países y la lejanía geográfica, la droga va subiendo de precio y obtenga más dinero que el cártel de Sinaloa. De hecho, se enriqueció mucho más que el cártel de Sinaloa en estos años, y sus principales lavadores pues están en aquellos países. Ahí tiene presencia en casi 40 países. Y en México eran los Queenies, que están emparentados con él a través de su esposa Rosalinda este, González Valencia, pero el principal Queenie, que es eh, Abigail González Valencia, fue entregado por el gobierno de México el año pasado a los Estados Unidos.
ahí está en prisión, igual que José, otro de los hermanos, pero son 14. Hay que considerar que son 14, no, son 18, y por eso se llaman Queenies. Así se les pusieron porque son unos conejos que se reproducen de una manera pasmosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de quien podía haberlo sucedido, está en prisión, pero no sabemos cuáles otros nombres se puedan manejar dentro del círculo cercano y que a partir de ahora van a estar peleando por la plaza, perdón, no por la plaza, por el puesto de liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y también he comentado cómo es posible que ocurra una fragmentación del, del grupo del CJNG que hasta ahora era una estructura monolítica que logró aglutinar el Mencho, pero que podría pues subdividirse, ¿no? Y quedar en pequeños grupúsculos, como lo quedó el cártel de los Beltrán Leiva después de que se peleó con Sinaloa, y ahora hay como 15, 20 nombres de grupos que fueron de los Beltrán Leiva y que ahora ya no lo son, pero de ahí nacieron. Entonces, podríamos estar a punto de ver justamente una fragmentación del cártel Jalisco Nueva Generación, convertido en pequeños grupos más difíciles de localizar, más difíciles de capturar, que cuando se trata de una sola estructura encabezada por un solo líder. Esto que planteas, maestro, es un escenario complicado, pero evidentemente será la secuela de un operativo de esta naturaleza, como ha sucedido en otros momentos, como bien lo refieres. Y para continuar con esta conversación, maestro, quiero preguntarte lo siguiente. Hay quienes le están dando una interpretación, quizás sea errónea, de adjudicarle este logro al gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿qué información tienes? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, maestro? Bueno, hay un reconocimiento en el boletín oficial de incluso la Secretaría de la Defensa Nacional y después por parte de la presidenta Sheinbaum de la colaboración con información que hicieron los Estados Unidos, aportaron datos eh, para eh, localizar, geolocalizar al Mencho. Es posible que ellos mismos hayan sido los primeros en geolocalizarlo y a partir de ahí se armó el operativo por parte del ejército mexicano. Pero, por supuesto, no participaron fuerzas o agentes de los Estados Unidos. Sí colaboraron con estas informaciones que sirvieron para su captura. De hecho, este reconocimiento que hace México lo hace y descarga de alguna manera la presión de Estados Unidos, que ha estado encima del gobierno de México, diciendo que no hace nada por remediar el tema del narco y por tanto del narcoterrorismo, porque así lo denominan en Estados Unidos. Y Trump, que se ha atrevido a decir en público que en México no manda la presidenta, sino que quienes mandan son los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, toda esa, digamos, esa narrativa ya se va a la basura, se acabó. El cártel Jalisco Nueva Generación tuvo una respuesta tardía, reaccionó ya que habían abatido a su líder, y provocó pues embotellamientos, se atravesó vehículos en las carreteras, incendió vehículos, negocios de conveniencia, eh, generó un caos en el país, como dando a entender que ellos estaban todavía vivos y tenían la fuerza suficiente, que no estaban acabados con la caída de su líder. Pero, repito, fue tardía, fue querer repetir un culiacanazo, solamente que en el culiacanazo,
pues estaba de por medio de la libertad de Ovidio, a quien dejaron ir los elementos que lo capturaron, porque dijo el presidente López Obrador en ese momento que aquello pudo haber sido una masacre con cientos de personas victimadas, puesto que la delincuencia se apoderó de todo Culiacán y atacó, incluso detuvo a patrullas del ejército. Bueno, aquí no. Aquí esto llegó tardío y bueno, fue decir, seguimos vivos, no estamos muertos, está muerto el líder, pero nosotros vamos a seguir operando en este país y vamos a seguir teniendo una presencia poderosa por encima de lo que hagan las autoridades. Maestro, quiero abordar un tema. Bueno, con esta pregunta quiero cerrar la conversación porque en la mañana el general secretario, incluso si se me permite la expresión de una manera muy conmovedora, se refirió a las bajas del ejército mexicano. Con los acontecimientos que han tenido lugar dentro de las Fuerzas Armadas, y quiero muy específicamente al tema de Marina, con estos episodios que se han ventilado respecto a algunos elementos involucrados en este desafortunado tema del huachicol, quiero preguntarte si esto no empaña la lealtad de las Fuerzas Armadas, si por estos capítulos negros que se han tenido al interior de Marina particularmente, se puede dudar de la integridad del Ejército, de la Marina de manera muy específica y ahora de la Guardia Nacional, evidentemente, que forma parte de las Fuerzas Armadas de este país. Bueno, definitivamente ha habido, según las investigaciones oficiales, malos elementos que habrían participado en cuestiones de huachicol, de saqueo de combustible y que están siendo investigadas, ¿no? No han quedado, no van a quedar impunes en este caso. Pero creo que es un tema que no toca lo que sería digamos, el servicio de las Fuerzas Armadas para, con toda la lealtad del caso al gobierno de la Cuarta Transformación, porque acá, al contrario, se demostró la disciplina, la lealtad, la forma de actuar del ejército de manera limpia para combatir a la delincuencia organizada. Y eso hace que, por el contrario, sea muy meritorio lo que hicieron, ¿no? Y como tú has dicho, ¿no? Incluso se le quebró la voz al secretario de la Defensa cuando mencionó a los soldados que habían pues perdido la vida también en esta operación, ¿no? Yo tengo la impresión de que Nemesio Ceguera Cervantes se descuidó. Él andaba huyendo desde hace mucho tiempo, ocultándose en lugares serranos, como es el caso de Tapalpa, donde fue abatido, pero siempre tratando de ocultarse. Era un tipo enfermo que tenía que hacerse diálisis constantemente y no podía ir a un hospital a atenderse. Andaba con una especie de hospital ambulante, una camioneta con todos los equipos médicos necesarios y de esa manera se atendía a sí mismo y seguramente tenía médicos contratados y enfermeras para atenderlo. Pero esto no le quitaba, no le restaba movilidad. A sus 69 años, perdón, 59 años, pierde la vida ahora de una manera violenta y lo que se sospecha es que estaba con él acompañándolo una mujer que no era su esposa, su esposa Rosalinda González Valencia, sino una otra mujer cercana sentimentalmente a él, que posiblemente
se comunicó con su familia o algo así porque, y eso dio a conocer el paradero de ambos, ¿no? Esto ocurrió en el caso de Rafael Caro Quintero cuando se fue de México después de la muerte de Quique Camarena en aquellos años 80. Estaba en Costa Rica y Sara Cosío, que se fue con él, resulta que se entrevistó, se comunicó con su familia y eso fue lo que mm, destapó la posibilidad de capturar a Caro Quintero porque estaban juntos. Aquí pasó algo muy similar, muy probablemente con esta acompañante que ignoro cómo se llama, pero que estaba con él ahí en Tapalpa, en Jalisco. Eh, Creo que eso es interesante como observación de lo que pudo haber pasado más allá de los servicios de inteligencia. Muy bien, maestro. Pues como siempre es un placer, un agasajo escucharte. Te agradezco por este valioso tiempo que nos dedicas en Foro Crítico a nuestra audiencia. Y por supuesto que estaremos al pendiente al tanto del desarrollo de todo lo que acontezca. Como bien lo dices, no es algo grato lo que se prevé en los subsecuentes días. Y no lo digo de manera estridente ni para alarmar, sino porque desafortunadamente es parte de todo un proceso que tuvo que ver con este operativo del que platicamos. Y, en fin, hay varios puntos que se podrían seguir abordando, pero por lo pronto te agradezco infinitamente por tu apoyo. Antes de despedir la transmisión, quiero invitarlos a que lean algunas de las obras del maestro Rebeles. Aquí tengo una de ellas, que es Mirando a los ojos de la muerte. Es un libro excepcional. eh, Incluso el editor de esta obra fue, corrígeme si estoy mal, maestro Paco Ignacio Taibo. Eh, Así es. y bueno, él tuvo a bien señalar que son las mejores crónicas del maestro José Reveles. Y también les recomiendo otro texto que se llama Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México. Vean nada más la portada, es sumamente elocuente, pero en fin, el maestro José Reveles tiene una serie de obras, de libros que tienen que ver con todo este recorrido de ese México negro, de historias sumamente complejas, que tienen que ver con el crimen organizado, la delincuencia, la seguridad nacional de este país. Y yo me siento muy halagado, como siempre, honrado, maestro, por este privilegio de conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo y aunque sea muy reiterativo, te agradezco nuevamente por este espacio para Foro Crítico. Que pases un excelente día, maestro. Muy amable. Un fuerte Gracias. abrazo. Un abrazo para ti y muchos saludos para tu auditorio. Muy amable, maestro. Hasta pronto. Hasta Hasta siempre. luego, gracias.